Santo Tomás de Aquino suma contra gentiles. Libro primero, capítulo primero, el oficio del sabio. El uso corriente que, según cree el filósofo, ha de seguirse al denominar las cosas, quiere que comúnmente se llame sabios a quienes ordenan directamente las cosas y las gobiernan bien. De aquí que, entre las cualidades que los hombres conciben en el sabio, señala el filósofo que es propio del sabio el ordenar, mas la norma de orden y gobierno de cuanto se ordena a un fin se debe tomar del mismo fin, porque en tanto una cosa está perfectamente dispuesta en cuanto se ordena convenientemente a su propio fin, pues el fin es el bien de cada cosa. Así vemos que en las artes una a la que atañe el fin es como la reina y gobernadora de las demás. La medicina, por ejemplo, impera y ordena la farmacia, porque la salud, que es el objeto de la medicina, es el fin de todos los medicamentos confeccionados en farmacia. Y lo mismo sucede con el arte de navegar respecto de la industria naval, y con el militar respecto de la caballería y de todas las otras armas. Las artes que imperan a otras se llaman arquitectónicas o principales. Por esto sus artífices, llamados arquitectos, reclaman para sí el nombre de sabios. Mas como dichos artífices se ocupan de los fines de ciertas cosas particulares y no miran al fin universal de todas las cosas, se llaman sabios en esta o en otra materia. En este sentido se dice en la primera carta a los Corintios: como sabio arquitecto puse los cimientos. En cambio se reserva el nombre de sabio con todo su sentido únicamente para aquellos que se ocupan del fin del universo, principio también de todos los seres. Y así, según el filósofo, es propio del sabio considerar las causas más altas. Mas el fin último de cada uno de los seres es el intentado por su primer hacedor o motor, y el primer hacedor o motor del universo, como más adelante se dirá, es el entendimiento. El último fin del universo es, pues, el bien del entendimiento, que es la verdad. Es razonable, en consecuencia, que la verdad sea el último fin del universo y que la sabiduría tenga como deber principal su estudio. Por esto, la sabiduría divina encarnada declara que vino al mundo para manifestar la verdad. Yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y el filósofo precisa que la primera filosofía es la ciencia de la verdad, y no de cualquier verdad, sino de aquella que es origen de toda verdad y que pertenece al primer principio del ser de todas las cosas. Por eso su verdad es principio de toda verdad, pues la disposición de las cosas en el orden de la verdad es como la que tienen en el orden del ser. Por otra parte, a un mismo sujeto pertenece aceptar uno de los contrarios y rechazar el otro, como sucede con la medicina que sana y combate la enfermedad. Luego así como propio del sabio es contemplar principalmente la verdad del primer principio y juzgar de las otras verdades, así también es propio impugnar la falsedad contraria. Por boca de la sabiduría se señala convenientemente en las palabras propuestas el doble oficio del sabio: exponer la verdad divina, verdad por antonomasia, a la que se refiere cuando dice mi boca pronuncia la verdad, e impugnar el error contrario a la verdad, al que se refiere cuando dice y mis labios aborrecerán lo inicuo. En estas palabras se designa la falsedad contra la verdad divina, que es también contraria a la religión llamada piedad, de donde su contraria asume el nombre de impiedad. Santo Tomás de Aquino suma contra gentiles, capítulo segundo, la intención del autor.
El estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre de todos los estudios humanos. Más perfecto ciertamente, pues el hombre, en la medida en que se da al estudio de la sabiduría, posee ya de alguna forma la verdadera bienaventuranza. Por eso dice el sabio: dichoso el hombre que medita la sabiduría. Eclesiástico 14:22. Más sublime pues por él el hombre se asemeja principalmente a Dios, que todo lo hizo sabiamente. Salmo 103:24. Y como la semejanza es causa de amor, el estudio de la sabiduría une especialmente a Dios por amistad, y así se dice de ella que es para los hombres tesoro inagotable, y los que de él se aprovechan se hacen partícipes de la amistad divina. Sabiduría 7:14. Más útil pues la sabiduría es camino para llegar al reino de la inmortalidad. El deseo de la sabiduría conduce a reinar por siempre. Sabiduría 6:21. Y más alegre, pues no es amargura su conversación ni dolorosa su convivencia, sino alegría y gozo. Sabiduría 8:16. Tomando pues confianza de la piedad divina para proseguir el oficio de sabio, aunque exceda a las propias fuerzas, nos proponemos manifestar, en cuanto nos sea posible, la verdad que profesa la fe católica, eliminando los errores contrarios, porque, sirviéndose de las palabras de San Hilario, soy consciente de que el principal deber de mi vida para con Dios es esforzarme porque mi lengua y todos mis sentidos hablen de Dios, de Trinitatis. Es difícil proceder en particular contra cada uno de los errores por dos razones. En primer lugar, las afirmaciones sacrílegas de cada uno de los que han errado no nos son tan conocidas que de ellas podamos sacar los argumentos para su misma refutación. Los antiguos doctores usaron de este método para refutar los errores de los gentiles, pues siendo ellos gentiles o conviviendo con ellos y conociendo con precisión su doctrina, podían tener noticia exacta de sus opiniones. En segundo lugar, porque algunos de ellos, por ejemplo los maometanos y paganos, no convienen con nosotros en admitir la autoridad de alguna parte de la Sagrada Escritura, por la que pudieran ser convencidos. Así como contra los judíos podemos disputar por el Viejo Testamento y contra los herejes por el Nuevo, mas éstos no admiten ninguno de los dos. Por lo tanto, hemos de recurrir a la razón natural que todos se ven obligados a aceptar, aun cuando en las cosas divinas pueda fallar o sea falible. En consecuencia, investigando una determinada verdad, mostraremos a la vez qué errores excluye esta verdad y cómo concuerda con la fe cristiana la verdad establecida por demostración. Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, libro primero, capítulo 3. ¿Cuál sea el modo posible de manifestar la verdad divina? Como no toda verdad se manifiesta del mismo modo, dice el filósofo, y Boecio insinúa que es propio del hombre oculto intentar apoderarse de la verdad solamente en la medida que se lo permite la naturaleza de la cosa. Por lo tanto, debemos señalar primeramente cuál sea el modo posible de manifestar la verdad propuesta. Sobre lo que creemos de Dios hay un doble orden de verdad. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Hay otras verdades que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia y la unidad de Dios, las que incluso demostraron los filósofos guiados por la luz natural de la razón. Es evidentísima, por otra parte, la existencia de verdades divinas que sobrepasan absolutamente la capacidad de la razón humana,
Como el principio de toda ciencia que la razón puede tener de una cosa es la captación de su sustancia, pues lo que es, dice el filósofo, es el principio de demostración, conviene que el modo como sea entendida la sustancia de un ser sea también el modo de todo lo que conozcamos de él. Si pues el entendimiento humano comprende la sustancia de una cosa, de la piedra por ejemplo, o del triángulo, nada habrá inteligible en ella que exceda la capacidad de la razón humana. Mas esto ciertamente no se realiza con Dios, porque el entendimiento humano no puede llegar naturalmente hasta su sustancia, ya que nuestro conocimiento en esta vida tiene su origen en los sentidos, y por lo tanto lo que no cae bajo la actuación del sentido no puede ser captado por el entendimiento humano, a no ser en cuanto deducido de lo sensible. Mas los seres sensibles no contienen virtud suficiente para conducirnos a ver en ellos lo que la sustancia divina es, pues son efectos inadecuados a la virtud de la causa, aunque llevan sin esfuerzo al conocimiento de que Dios existe y de otras verdades semejantes pertenecientes al primer principio. Hay en consecuencia verdades divinas accesibles a la razón humana y otras que sobrepasan en absoluto su capacidad. La graduación de entendimientos muestra fácilmente esta misma doctrina. Entre dos personas, una de las cuales penetra más íntimamente que la otra en la verdad de un ser, aquella cuyo entendimiento es más intenso capta facetas que la otra no puede aprender. Así sucede con el rústico, que de ninguna manera puede captar los argumentos sutiles de la filosofía. Ahora bien, el entendimiento angélico dista más del entendimiento humano que el entendimiento de un gran filósofo del entendimiento del ignorante más rudo, porque la distancia de ésto se encuentra siempre dentro de los límites de la especie humana, sobre la cual está el entendimiento angélico. Ciertamente el ángel conoce a Dios por un efecto más noble que el hombre, su propia sustancia, por la cual el ángel viene al conocimiento natural de Dios. Es más digna que las cosas sensibles, y aun que la misma alma, mediante la cual el entendimiento humano se eleva al conocimiento de Dios. Y mucho más el entendimiento divino sobrepasa al angélico, como éste al entendimiento humano. La capacidad del entendimiento divino es adecuada a su propia sustancia, y por lo tanto conoce perfectamente de sí lo que es y todo lo que tiene de inteligible. En cambio, el entendimiento angélico no conoce naturalmente lo que Dios es, porque la misma sustancia angélica, camino que a él conduce, es un efecto inadecuado a la virtualidad de la causa. Por lo tanto, el ángel no puede conocer naturalmente todo lo que Dios conoce de sí mismo, como tampoco el hombre puede captar lo que el ángel con su virtud natural. Así pues, lo mismo que sería una gran estupidez que el ignorante pretendiese juzgar como falsas las proposiciones de un filósofo, del mismo modo y mucho más será una gran necedad que el hombre sospechase como falso, ya que la razón no puede captarlo, lo que le ha sido revelado por ministerio de los ángeles. Todavía aparece también esta verdad en las deficiencias que experimentamos a diario al conocer las cosas. Ignoramos muchas propiedades de las cosas sensibles, y las más de las veces no podemos hallar perfectamente las razones de las que aprendemos con el sentido. Mucho más difícil será, pues, a la razón humana descubrir toda la inteligibilidad de la sustancia perfectísima de Dios. La afirmación del filósofo concuerda con lo expuesto cuando asegura que nuestro entendimiento se halla con relación a los primeros principios de los seres, que son clarísimos en naturaleza, como el ojo de la lechuza respecto del sol.
Y la Sagrada Escritura da también testimonio de esta verdad. En el libro de Job se dice: ¿crees tú poder sondear a Dios, llegar al fondo de su omnipotencia? Y más adelante: mira, es Dios tan grande que no le conocemos. Y San Pablo: al presente nuestro conocimiento es imperfectísimo. Por consiguiente, no se ha de rechazar sin más como falso todo lo que se afirma de Dios, aunque la razón humana no pueda descubrirlo, como hicieron los maniqueos y muchos infieles. Santo Tomás de Aquino, La Suma contra Gentiles, libro primero, capítulo 4. Propónese convenientemente a los hombres para ser creída la verdad divina, accesible a la razón natural. Existiendo, pues, dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo la razón y otra que sobrepasa toda su capacidad, ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas por inspiración divina. Nos ocuparemos en primer lugar de las verdades que son accesibles a la razón, no sea que alguien crea inútil el proponer para creer por inspiración sobrenatural lo que la razón puede alcanzar. Si se abandonase al esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de estas verdades, se seguirían tres inconvenientes. El primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios. Hay muchos imposibilitados para hallar la verdad, que es fruto de una diligente investigación, por tres causas. Algunos por la mala complexión fisiológica que les indispone naturalmente para conocer. De ninguna manera llegarían éstos al sumo grado del saber humano, que es conocer a Dios. Otros se hallan impedidos por el cuidado de los bienes familiares. Es necesario que entre los hombres haya algunos que se dediquen a la administración de los bienes temporales, y estos no pueden dedicar a la investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma dignidad del saber humano consistente en el conocimiento de Dios. La pereza es también un impedimento para otros. Es preciso saber de antemano otras muchas cosas para el conocimiento de lo que la razón puede inquirir de Dios, porque precisamente el estudio de la filosofía se ordena al conocimiento de Dios. Por eso la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de la filosofía. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a fuerza de intensa labor investigadora, y ciertamente son muy pocos los que quieren sufrir el trabajo por amor de la ciencia, a pesar de que Dios ha insertado en el alma de los hombres el deseo de esta verdad. El segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo, ya que por su misma profundidad el entendimiento humano no es idóneo para captarla racionalmente, sino después de largo ejercicio, o bien por lo mucho que se requiere saber de antemano, como se dijo, o bien porque en el tiempo de la juventud el alma, que se hace prudente y sabia en la quietud, como se dice en el libro séptimo de la física, está sujeta al vaivén de los movimientos pasionales y no está en condiciones para conocer tan alta verdad. La humanidad, por consiguiente, permanecería inmersa en medio de grandes tinieblas de ignorancia si para llegar a Dios sólo tuviera expedita la vía racional, ya que el conocimiento de Dios, que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo grado, lo lograrían únicamente algunos pocos, y éstos después de mucho tiempo. El tercer inconveniente es que por la misma debilidad de nuestro entendimiento para discernir y por la confusión de fantasmas, las más de las veces la falsedad se mezcla en la investigación racional, y por lo tanto para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas, ya que ignoran la fuerza de la demostración y principalmente
viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias. También entre muchas verdades demostradas se introduce de vez en cuando algo falso, que no se demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística, tenida como demostración. Por esto fue conveniente presentar a los hombres por vía de fe una certeza fija y una verdad pura de las cosas divinas. La divina clemencia proveyó, pues, saludablemente, al mandar aceptar como de fe verdades que la razón puede descubrir, para que así todos puedan participar fácilmente del conocimiento de lo divino sin ninguna duda y error. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 7. La verdad racional no contraría a la verdad de la fe cristiana. Aunque la citada verdad de la fe cristiana exceda la capacidad de la razón humana, no por eso las verdades racionales son contrarias a las verdades de fe. Lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero que no hay posibilidad de pensar en su falsedad, y menos aún es lícito creer falso lo que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado tan evidentemente por Dios. Luego, como solamente lo falso es contrario a lo verdadero, como claramente prueban sus mismas definiciones, no hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a la verdad de la fe. Lo que el maestro infunde en el alma del discípulo es la ciencia del doctor, a no ser que enseñe con engaño, lo cual no es lícito afirmar de Dios. El conocimiento natural de los primeros principios ha sido infundido por Dios en nosotros, ya que Él es el autor de nuestra naturaleza. La sabiduría divina contiene, por tanto, estos primeros principios. Luego, todo lo que esté contra ellos está también contra la sabiduría divina. Esto no es posible de Dios. En consecuencia, las verdades que poseemos por revelación divina no pueden ser contrarias al conocimiento natural. Nuestro entendimiento no puede alcanzar el conocimiento de la verdad cuando está sujeto por razones contrarias. Si Dios nos infundiera los conocimientos contrarios, nuestro entendimiento se encontraría impedido para la captación de la verdad, lo cual no puede ser de Dios. Permaneciendo intacta la naturaleza, no puede ser cambiado lo natural, y no pueden coexistir en un mismo sujeto opiniones contrarias de una misma cosa. Dios no infunde, por tanto, en el hombre una certeza o fe contraria al conocimiento natural. De todo esto se deduce claramente que cualesquiera de los argumentos que se esgriman contra la enseñanza de la fe no pueden proceder rectamente de los primeros principios innatos conocidos por sí mismos. No tienen fuerza demostrativa, sino que son razones probables o sofísticas, y esto da lugar a deshacerlos. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 9. Orden y método de la presente obra. Es evidente por lo dicho que la intención del sabio debe versar sobre la doble verdad de lo divino y la destrucción de los errores contrarios. Una de estas verdades puede ser investigada por la razón, pero la otra está sobre toda su capacidad. Y digo una doble verdad de lo divino, no mirando a Dios, que es verdad una y simple, sino atendiendo a nuestro entendimiento, que se encuentra en diversa situación respecto al conocimiento de las verdades divinas. En la exposición de la primera clase de verdades se ha de proceder por razones demostrativas que puedan convencer al adversario, pero como es imposible hallar estas razones para la otra clase de verdades, no se debe intentar convencer al adversario con razones, sino resolver sus objeciones contra la verdad, ya que la razón natural, como quedó probado, no puede contradecir a la verdad de la fe.
La única manera de convencer al adversario que niega esta verdad es por la autoridad de la Escritura, confirmada por los milagros, porque lo que está sobre la razón humana no lo creemos si Dios no lo revela. Sin embargo, para la exposición de esta verdad se han de traer algunas razones verosímiles para ejercicio y recreación de los fieles, no para convencer a los contrarios, porque la misma insuficiencia de las razones los confirmaría más en su error, al pensar que nuestro consentimiento a las verdades de fe se apoya en razones tan débiles. Queriendo proceder, pues, de la manera indicada, nos esforzaremos por evidenciar la verdad que profesa la fe y la razón investiga, invocando razones demostrativas y probables, algunas de las cuales recogeremos en los libros de los santos filósofos, destinadas a confirmar la verdad y a convencer al adversario. Después, procediendo de lo más conocido a lo menos conocido, pasaremos a exponer la verdad que supera la razón, resolviendo las objeciones de los contrarios y declarando, ayudados por Dios, la verdad de fe con argumentos probables y de autoridad. Lo primero que se nos presenta al querer investigar por vía racional lo que la inteligencia humana puede descubrir de Dios es examinar qué le conviene como tal. A continuación, cómo las criaturas proceden de él, y en tercer lugar, su ordenación a él como fin. Por lo que respecta a lo que conviene a Dios como tal, es necesario establecer como fundamento de toda la obra la demostración de que Dios es o tiene el ser. Sin ello, toda disertación sobre las cosas divinas es inútil. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 10. Opinión de los que afirman que el que Dios es, siendo evidente por sí mismo, no puede ser demostrado. Toda disertación que se dirija a probar que Dios es, les parece superflua a quienes afirman que el que Dios es evidente por sí mismo, de suerte que no vale pensar en lo contrario, y así no se puede demostrar que Dios es. He aquí las razones que apoyan esta opinión. Se dice evidente por sí mismo lo que se comprende con sólo conocer sus términos. Así, conocido lo que es el todo y lo que es la parte, en el acto se conoce que el todo es mayor que la parte, y esto mismo sucede cuando afirmamos que Dios es, pues entendemos en el término Dios el ser más perfecto que puede pensarse. Este concepto se forma en el entendimiento del que oye y entiende en nombre de Dios, de suerte que Dios es ya al menos en el entendimiento. Pero Dios no puede ser sólo en el entendimiento, porque más es ser en el entendimiento y en la realidad que sólo en el entendimiento. Y Dios es tal que no puede haber ser mayor, como prueba su misma definición. Por consiguiente, que Dios es evidente por sí mismo, como lo manifiesta el significado de su nombre. Se puede pensar que algo tiene ser cuando es imposible concebirlo sin el ser, y este ser es evidentemente mayor que el que se puede concebir sin el ser. Se podría pensar, por tanto, algún ser mayor que Dios si él pudiera concebirse sin el ser, lo que es contra su definición. Es evidente por sí mismo que Dios es. Es necesario
que sean evidentes por sí mismas las proposiciones en que se afirma lo idéntico de sí mismo. El hombre es hombre, y también aquellas en el que el predicado está incluido en la definición del sujeto, como el hombre es animal. Ahora bien, entre las muchas cosas que podemos afirmar de Dios, la principal es que su ser es su esencia, como más adelante se dirá, identificándose la constatación a las preguntas ¿qué es si es? ¿Qué es y si es? Cuando decimos por tanto Dios es, o el predicado es idéntico al sujeto, o por lo menos está incluido en su definición. Por consiguiente, que Dios es evidente por sí mismo. Se conocen por sí mismas las cosas que son evidentes naturalmente. No es pues por esfuerzo de investigación como se llega a ellas. Es así que el que Dios es conocido naturalmente, porque el deseo del hombre tiende naturalmente hacia Dios como a su último fin. Luego que Dios es evidente por sí mismo. Necesariamente es evidente por sí mismo aquello por lo que se conoce lo demás, y esto ocurre con Dios, porque así como la luz del sol es principio de toda percepción visible, así la luz divina lo es de todo conocimiento intelectual, pues en Dios se halla en grado sumo la primera luz inteligible. Es necesario, por consiguiente, que sea evidente por sí mismo que Dios es. Por todas estas razones y otras semejantes, opinan algunos que Dios es, ya que existe una evidencia inmediata sin que se pueda pensar lo contrario. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 11, refutación de esta opinión y solución de las razones dadas. Esta opinión proviene en parte por la costumbre de oír e invocar el nombre de Dios desde la niñez. La costumbre, y sobre todo la que arranca de la infancia, adquiere fuerza de naturaleza. Por esto sucede que admitimos como connaturales y evidentes las ideas de que estamos imbuidos desde la infancia. Procede también en parte de que no se distingue entre lo que es evidente en sí y absolutamente y lo que es evidente en sí con respecto a nosotros. Que Dios es ciertamente evidente en absoluto, porque Él es su mismo ser. Pero con respecto a nosotros, que no podemos concebir lo que es, no es evidente. Por ejemplo, que el todo sea mayor que su parte es en absoluto evidente, pero no lo es para el que no concibe qué es el todo. Y así sucede que nuestro entendimiento se halla respecto a lo más evidente como el ojo de la lechuza respecto del sol, como se dice en el libro segundo de la Metafísica. No es necesario que, conocido el significado del término Dios, sea evidente inmediatamente que es como afirmaba la primera razón. En primer lugar, porque no es para todos evidente, ni aun para los que conceden que Dios es, que sea el ser más perfecto que se puede pensar, pues muchos de los antiguos hasta afirmaron que este mundo es Dios. Ni siquiera las diversas interpretaciones de San Juan Damasceno da al término Dios nos autorizan para afirmarlo. Además, supuesto que todos entiendan que es el ser más perfecto que se puede pensar, no se sigue necesariamente que sea en la realidad. Debe haber conformidad con el nombre de la cosa y la cosa nombrada, y de que concibamos intelectualmente el significado del término Dios
no se sigue que Dios sea sino en el entendimiento, y en consecuencia el ser más perfecto que se puede pensar no es necesario que se dé fuera del entendimiento. Y de esto no se sigue que sea en la realidad el ser más perfecto que se pueda pensar, y así no hay inconveniente para los que niegan que Dios es, porque no hay inconveniente en pensar un ser superior a cualquier otro que se da en la realidad o en el entendimiento, sino para aquel que concede que es en la realidad un ser superior a cuanto se puede pensar. Tampoco es necesario afirmar, como decía la segunda razón, que se concebiría un ser mayor que Dios si se puede pensar que no es. Pues el que se pueda pensar que no es por imperfección de su ser o por incertidumbre, ya que su ser es absolutamente evidentísimo, sino por la debilidad de nuestro entendimiento que no puede verlo en sí mismo, sino sólo por sus efectos, mediante los cuales, razonando, llega al conocimiento de su ser. Este mismo argumento resuelve la tercera razón. Así como para nosotros es evidente en sí que el todo es mayor que su parte, así el que Dios es evidentísimo en sí para los que ven la esencia divina, por ser ésta su ser. Mas como no podemos ver su esencia, llegamos a conocer su ser no por su ser mismo, sino por sus efectos. Es evidente la solución de la cuarta razón. El hombre conoce naturalmente a Dios como naturalmente le desea, y le desea naturalmente en cuanto que naturalmente desea la bienaventuranza, que es cierta semejanza de la bondad divina. Por esto no es necesario que Dios sea en sí mismo naturalmente conocido, sino en su semejanza, y en consecuencia es necesario que el hombre vaya al conocimiento de Dios razonando por las semejanzas que encuentra en sus efectos. Es fácil también la solución de la quinta razón. Por Dios ciertamente se llega al conocimiento de todas las cosas, no precisamente porque no se conozcan si no se conoce a Él, como sucede con los principios evidentes en sí mismos, sino porque todos nuestros conocimientos son causados por su influencia.